Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Uzbekistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central que fue parte importante de la Ruta de la Seda. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Cuando cae la noche en Tashkent, la capital de Uzbekistán se transforma en un mosaico de luces, música y energía que refleja su papel como el corazón moderno de Asia Central. Los sábados por la noche, la ciudad cobra vida con una mezcla de tradición y modernidad, atrayendo a jóvenes, familias y turistas a sus restaurantes, bares y parques temáticos. En el epicentro de esta escena está Masjid City Park, un complejo de ocio que ilumina la noche con su oferta de entretenimiento y gastronomía, encapsulando el espíritu dinámico de Tashkent. Sin embargo, esta vitalidad contrasta marcadamente con la vida nocturna más serena de las ciudades históricas de Samarcanda y Bujará. Inaugurado en 2021, Magic Park City, ubicado en el corazón de Tashkent, es un símbolo de la modernización impulsada por el gobierno de Uzbekistán. Este parque temático, inspirado en conceptos como Disneylandia pero con un toque uzbeco, es un imán para los habitantes de la ciudad los fines de semana. Un sábado típico encuentra el lugar repleto de luces de neón, fuentes danzantes y atracciones que van desde montañas rusas hasta carruseles. Las familias pasean por avenidas decoradas con motivos de la Ruta de la Seda, mientras los jóvenes se reúnen en los cafés al aire libre, disfrutando de shashliks, plov y cócteles sin alcohol, una preferencia cultural en un país mayoritariamente musulmán. La música resuena por todo el parque, desde pop uzbeco hasta éxitos rusos o internacionales, con DJs locales animando las noches de verano. Los puestos de comida ofrecen desde samsa, que son empanadas rellenas, hasta helados artesanales, mientras que los restaurantes de lujo dentro del complejo, como el Aziz, sirven versiones modernas de platos tradicionales con vistas a un lago artificial iluminado. Más allá de Magic City, la vida nocturna de Tashkent se extiende a bares, clubes y salones de té. Lugares como el Steam Beer o el Caravan Restaurant combinan música en vivo con gastronomía uzbeca, atrayendo a una multitud cosmopolita de locales, expatriados y turistas. Aunque el consumo de alcohol es limitado por normas culturales, los mocktails y el té verde reinan en las mesas. Los clubes nocturnos, como el Fabric Club, ofrecen sesiones de DJs hasta la medianoche, aunque la escena de discotecas es más discreta que en capitales occidentales, cerrando temprano por regulaciones locales.
Los sábados las avenidas como Novoy y Amir Temur se llenan de paseantes que disfrutan de los cafés al aire libre y las luces de la ciudad. Las familias, un pilar de la sociedad uzbeka, suele optar por parques o cines, mientras los jóvenes buscan espacios como el Tashkent City Mall, donde los bolos y las salas de juegos electrónicos son populares. Importante destacar la tolerancia cultural que permite que mujeres con hijab y jóvenes con ropa de diseñador compartan el mismo espacio, reflejando la diversidad de la ciudad sin inconveniente alguno. La vida nocturna de Tashkent ha florecido desde las reformas de 2017 que relajaron restricciones soviéticas y promovieron el turismo. Sin embargo, enfrenta algunos desafíos. Los altos costos de los lugares de lujo como Magic City pueden excluir a la clase trabajadora y las regulaciones estrictas limitan los horarios de los clubes. Además, la infraestructura eléctrica a veces falla bajo la demanda de eventos nocturnos masivos. A pesar de esto, las inversiones en turismo, con un aumento del 20% de visitantes en 2024, según datos oficiales, están transformando Tashkent en un destino nocturno competitivo en Asia Central. Mientras Tashkent brilla con una vida nocturna moderna, las ciudades históricas de Samarcanda y Bujará ofrecen un contraste más tranquilo. En Samarcanda, la noche gira en torno a la Plaza Registán, donde los turistas pasean bajo las madrazas iluminadas, pero los locales prefieren salones de té tradicionales como el Beshinor, donde las familias comparten historias hasta las 22. Los restaurantes de las ciudades históricas sirven plov bajo las estrellas, pero la escena carece de la energía juvenil de Tashkent, enfocándose en la contemplación cultural y la relajación colectiva. Bujará, aún más serena, cierra temprano. Sus noches se centran en los patios de las casas de té alrededor del Liavi House, un estanque histórico rodeado de moreras. Aquí, los ancianos juegan al nardi y los músicos tocan el rujab, pero la actividad cesa antes de la medianoche. A diferencia de Tashkent, donde la modernidad impulsa la noche, Samarcanda y Bujará abrazan su pasado con una vida nocturna introspectiva que privilegia la tradición sobre la fiesta. Eso sí, todas las ciudades uzbecas son absolutamente seguras. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo, la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Uzbekistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.